Domingo de Ramos. Estamos celebrando el domingo, la misa, la procesión del Domingo de Ramos. Quisiera recordarles que en este tiempo de Cuaresma estamos ya por comenzar la Semana Santa. Hoy comenzamos la Semana Santa. Hay que hacer muy bien esta Semana Santa, vivir en presencia de Dios, rezar más y evitar cualquier pecado, tratar de portarnos bien esta Semana Santa, evitar las distracciones que nos disipen, también sobre todo el pecado, pero también las diversiones que no son adecuadas para la Semana Santa, para los días santos. No olviden que en este tiempo es el tiempo de hacer el precepto pascual, que comenzó el primer domingo de la Pasión, domingo pasado, y termina el domingo de Buen Pastor. Así que todos los católicos están obligados bajo pena de pecado grave de comulgar en este periodo, por lo menos una vez, hacer su comunión pascual. Así que todavía el domingo próximo pueden confesarse y comulgar las personas que todavía no han confesado por este tiempo de Cuaresma, pero también que aseguren su comunión pascual. Les pido sus oraciones porque saldré de viaje, estaré predicando un retiro para mujeres en Inglaterra con el padre Hyuko. Entonces haré un viaje con él y después tal vez vaya a visitarlo junto con él a su casa que acaba de comprar el padre Hyuko en Estados Unidos, cerca de Boston, y voy a estar con él unos días. Así que les pido para que todo este viaje salga bien. Estaré con él 15 días. También les recuerdo que hemos distribuido el sobre del diezmo. Para los que no tengan, pues que nos avisen para darles el sobre del diezmo, el diezmo de Cuaresma. Les recuerdo también que esta ceremonia del Domingo de Ramos está en dos partes. Primero es la primera parte, que es la ceremonia de Ramos, y después la misa. La ceremonia de Ramos nos recuerda la entrada triunfante de nuestro Señor a Jerusalén, y por eso se usa en los ornamentos se usa el color rojo, que es una mezcla entre el blanco y el morado, como diciendo una alegría mezclada ya de una cierta tristeza. Y entonces la primera parte de la ceremonia es la bendición de los ramos, la distribución, el canto del Evangelio de Ramos, y después la procesión que vamos a hacer ahorita enseguida después del sermón. Y durante la misa pues tenemos todo se hace en color morado, porque la misa se refiere más bien a la pasión de Cristo. Entonces hoy se lee el Evangelio según San Mateo. Entonces los ramos se usan durante la procesión, pero ya en la misa ya no hay que tenerlos así en alto, porque ya en la misa no es solo el día de Ramos, sino más bien el día de la pasión. Pedimos voluntarios en esta Semana Santa para los que puedan estar en Querétaro para adorar al Santísimo, porque después el Jueves Santo, se hace la adoración del Santísimo hasta medianoche. Después de la misa de la última cena se hace la adoración. Entonces necesitamos adoradores. Algunos que no puedan venir tal vez lo pueden hacer a distancia. Tienen los horarios de la Semana Santa para que tal vez se pueden unir espiritualmente a estas ceremonias o leer su misal
en su casa, el misal, su libro, ahí viene toda la ceremonia de Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. Entonces, los que no puedan venir, pedimos quienes colaboren para comprar las flores que se usan en el sepulcro el Jueves Santo, donde se pone el Santísimo y se adora hasta medianoche. Entonces ese sepulcro se pone muchas flores blancas. Entonces les pido que si quieren colaborar para pagar las flores, que también servirán el domingo de Pascua para el altar. Entonces les pido su ayuda. Entonces los adoradores, pues también desde su casa, los que no puedan estar presentes, pues pueden hacer su adoración a distancia. Hoy es así, hoy en este tiempo de Eucaristía de sacerdotes, pues hay que hacer las cosas así. A veces no podemos ir a misa, pueden hacer su asistencia a la misa uniéndose espiritualmente al decir su rosario y hacer su comunión espiritual. Entonces por lo menos pueden hacerlo así los que no puedan estar presentes en las ceremonias de la Semana Santa. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Jesús a Jerusalén y llegado a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: Id a esta aldea que está enfrente de vosotros, y luego encontraréis una asna atada y su pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, respondedle que el Señor los ha menester, y al punto os los dejará. Todo esto sucedió en cumplimiento de lo que había dicho el profeta: Decida la hija de Sión: Mira que viene a ti tu rey, lleno de mansedumbre, sentado sobre una asna y su pollino, hijo de la que está acostumbrada al yugo. Idos los discípulos, hicieron lo que Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y subieron sobre ellos sus vestidos, le hicieron sentarse encima. Y una gran muchedumbre de gente extendía por el camino sus vestidos, y otros cortando ramos de los árboles los esparcían por el camino. Y la muchedumbre iba delante, y la que le seguía detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, en este día del triunfo de nuestro Señor, que llegó a Jerusalén y fue aclamado, vemos que hay tiempos en que nuestro Señor tuvo momentos, por decirlo así, de satisfacción, de alegría en su vida, pero este triunfo nunca fue total, sino hasta después de su resurrección, porque en este momento todavía esas personas, incluso los apóstoles,
que decían creer en Él, que todavía no habían no habían recibido el Espíritu Santo que vendría después de la resurrección. Entonces todavía había una especie de falta de fe, falta de amor, falta de estabilidad en la fidelidad a Jesucristo. Entonces Jesucristo sí estaba contento, estaba feliz de estar con ellos, estaba contento de ver cómo era aclamado en Jerusalén, pero él sabía que las disposiciones de todas estas gentes o incluso de los apóstoles no eran perfectas y que todavía no habían comprendido bien todo, pero él sabía que por su pasión todo eso se iba a obtener. Entonces él estaba decidido a sufrir por nosotros. Así que es realmente la acción del Espíritu Santo la que completa la iglesia, porque nosotros no estaríamos aquí si no tuviéramos la fe, si no hubiéramos recibido el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces? Pues desde el día de nuestro bautismo, cuántas veces hemos recibido los sacramentos, hemos recibido el Espíritu Santo, y eso nos confirma, y eso nos une, y es ese lazo que une a todos los católicos que hay en el mundo, todos los que todavía profesan la fe alrededor del mundo, que cada día son menos. Entonces somos pocos, pero estamos presentes en todo el mundo los que profesamos la fe de la iglesia totalmente, sin excepción. Entonces ese acto de fe, ese acto de unión que hay entre los cristianos es fruto, es también de la acción del Espíritu Santo, porque la iglesia nos explica si no hubiera la acción del Espíritu Santo. Entonces la iglesia, ¿qué es lo que le da consistencia, lo que le da su existencia incluso? Es que el Espíritu Santo está presente en todas esas personas que creen y que están un poco dispersos en el mundo, pero que formamos partes de la misma iglesia, que es una, que es indivisible y que estará siempre presente en el mundo hasta el día del juicio. Y es una gran satisfacción para nosotros formar parte de esta iglesia, que es la conquista de Jesucristo, porque Jesucristo conquistó su iglesia con su pasión, con su resurrección, y toda su obra aquí en la tierra fue para conquistar a la iglesia. Entonces no todos son miembros de la iglesia, no todos se salvarán. Y entonces, ¿por qué Jesucristo vino a la tierra? Pues lo vino por esa pequeña porción de los que sí se salvarán. Entonces realmente debemos estar agradecidos con Dios, que nos da esa oportunidad de pertenecer a la iglesia y dar testimonio de la verdad en esta época de desorientación diabólica, de oscuridad, de incredulidad que hay en el mundo, esa incredulidad que nos rodea. Entonces Dios tenga misericordia. Hay almas que a veces están engañadas en la iglesia oficial, no lo hacen tal vez con plena conciencia, pero sí tal vez ya ellos están sufriendo las consecuencias de todo este modernismo que les hace perder por lo menos perder muchos méritos, pero también están expuestos a pecados que ya no hay quien les diga que son pecados, ¿verdad? Hay cosas que son pecados que hoy se hacen en la iglesia oficial y que normalmente son pecados graves, pero ya no hay quien le diga a los católicos modernos, pues eso está mal. Entonces algunos, ¿en qué medida se dan cuenta? Ahí está el problema, el peligro para sus almas.
Entonces debemos rezar por esas personas también, y y darle gracias a Dios que nos da esa oportunidad de dar testimonio, así como los apóstoles ese día, el día de este domingo de Ramos, pues dieron testimonio, estaban alrededor de nuestro Señor, que eran sus seguidores, que eran sus, por decirlo así, sus testigos, ¿verdad? Somos testigos de Dios. ¿Por qué testigos? Alguien, para ser testigo, necesita haber visto algo de lo cual da testimonio. Eso es un testigo. Entonces, los que tienen el testimonio de la fe dan testimonio de la fe, y los mártires, ¿qué quiere decir mártir? La palabra mártir quiere decir testigo. Entonces todos aquellos que han dado testimonio de Jesucristo, a veces por el martirio físico, pero a veces también un martirio moral, de aquellas personas que mantienen la fe en el mundo a pesar de tantas persecuciones. Entonces también son testigos, también somos testigos como los mártires. Hay un martirio físico de aquellos que derramaron su sangre por Jesucristo, por la iglesia, y hay un testimonio y hay un martirio moral que han sufrido aquellas personas que no sufrieron el martirio físico, pero han recibido el martirio moral. Muchas personas que han sufrido mucho en razón de lo que está hoy viviendo la iglesia y en razón del testimonio que ellos dan de su fe. Entonces Monseñor Lefebvre nos decía que él conoció mucha gente, conoció sacerdotes que vieron cuando hicieron los cambios en la iglesia cuando comenzó el concilio, y que muchos murieron de tristeza. Él dijo eso, que él vio que había sacerdotes o incluso obispos que murieron de dolor al ver la destrucción de la iglesia, y eso es un martirio moral, es un martirio interior, que es de una persona que sufre de ver todos estos males y por esa persecución contra la fe que se hace dentro de la iglesia, y que también se puede hacer incluso dentro de la tradición, porque hoy en la fraternidad, en la obra de Monseñor Lefebvre, que él la hizo para mantener la fe en el mundo, para defender la fe y propagar la fe, incluso allá dentro de la fraternidad se está debilitando esa llama, y se ha perseguido a todos esos sacerdotes que han querido conservar la flama del combate, la flama de la fe sin compromisos prácticos, y ha habido una persecución. Hay muchos sacerdotes que han salido de la fraternidad o incluso que han sido echados injustamente. A mí también pues yo salí, pero también después me recibí el documento como diciendo la fraternidad te expulsa porque has hecho algo muy grave, etcétera. Y eso todo es una persecución a aquellos que quieren mantener la fe. La persecución es cada vez más sutil, porque es una persecución moral, y antes era porque hay una persecución que es directamente por decir las verdades de la fe, pero hay otra persecución que es por no querer practicar la fe, vivir la fe sin compromisos, y eso también es practicar la fe, eso también es la fe. Entonces los sacerdotes que hoy llaman de la resistencia, que hemos sufrido persecución por querer conservar no solo una profesión aparente de la fe, sino una profesión práctica, ¿verdad? Es también una persecución, y es algo real. Así que ¿de qué sirve alguien que dice yo creo y después en el momento niegan a Jesús, ¿verdad?
en el momento de la persecución ha habido quienes han abandonado la fe. A veces se puede abandonar la fe por un acto práctico, con una actitud. No necesita decir es que yo no creo o yo abandono la fe. No, a veces con una actitud ya uno está abandonando la fe, ¿verdad? Entonces, como era el caso de un anciano en el Antiguo Testamento, que en ese tiempo Dios había prohibido que comieran carne de puerco, estaba prohibido por Dios, así que los paganos lo amenazaron a este anciano, decirle: si tú no comes de esa carne, te vamos a matar, te vamos a martirizar. Y él dijo: no puedo, porque Dios lo prohibió. Entonces unos falsos amigos le vinieron a decir, que dijeron: no queremos que te maten, te vamos a dar carne que no sea de puerco, pero tú comes eso y ya ellos van a creer que es carne de puerco y ya entonces te van a perdonar la vida. Y él dijo: no, aunque fuera carne de otro animal, yo no puedo dar ese mal ejemplo, porque aunque yo no coma carne de puerco, la gente va a creer que yo comí carne de puerco y y sería un mal ejemplo. Yo estoy simulando algo que sería escandaloso, que sería nocivo para los jóvenes que han visto que toda mi vida yo me he portado bien y al final de mi vida yo voy a dar ese ejemplo como si yo estuviera ofendiendo a Dios. Y entonces era solo un acto, no era que él cambiara su pensamiento, no era que él dijera algo, que él dijera que ya no cree en Dios, que era algo que dijera una doctrina, aceptara otra doctrina o otra religión. No, simplemente era comer un poco de comida, pero eso manifestaba su fe. Y entonces esos actos, los actos pueden ser a veces una manera de afirmar la fe o de negarla. Entonces también hay actitudes que nos pueden comprometer con los que están hoy destruyendo la iglesia, y ponernos bien con ellos es como decir: bueno, no hay problema, todo está bien. Y ya eso es una actitud práctica que desdice lo que yo pienso, o que hace creer a los demás que yo acepto eso, que yo acepto la situación que hay hoy. Entonces eso también puede ser una manera de negar la fe. A veces ciertas actitudes prácticas son una manera de negar la fe. Así que de la misma manera que no tenemos derecho a negar francamente la fe, decir yo no creo en Dios, yo no creo en esto, también no debemos tomar actitudes o actos que desdicen nuestra fe, que hacen creer a los demás que estamos disminuyendo nuestra fe, o que estamos negando algo de nuestra fe. Y en el campo de la fe, lo que negar algo de la fe es negar todo. Cuando se niega algo en la fe es como si se negara todo. ¿Por qué? Porque aquel que nos dijo de creer en una cosa nos dijo que creer en todo. Así que no podemos negar la verdad de Dios, aunque sea en un detalle. Cuando sabemos con certitud que algo está en la revelación de Dios, en la enseñanza de Dios, no tenemos derecho no solo a negarlo, sino a ponerlo en duda. Y tampoco tenemos derecho a tomar actitudes que desdicen esa fe, ¿verdad? Actitudes ambiguas, ¿verdad? Como también le decían a los cristianos de los primeros siglos: ustedes no van a, nomás pongan un granito de incienso a este ídolo, un granito, no digan nada, no van a decir, ustedes sigan siendo lo que son, pero nomás pongan ese granito de incienso delante de este ídolo, y ya, y les perdonamos la vida. Bueno, era solo un acto, era solo un gesto,
Bueno, pues también las cosas prácticas tienen que ver con la fe, ¿verdad? Entonces, cuando estamos reuniéndonos con gente que no tiene la fe católica y que los tratamos como gente normal, que incluso les animamos a que sigan así, estamos negando la fe. Y es lo que hace el Papa Francisco con todas esas reuniones ecuménicas. Está siempre negando la fe prácticamente. No les dice que él deja de ser católico, no les dice no les dice que su religión es verdadera, pero simplemente los entusiasma a seguir así. Y es una manera de negar la fe también. Entonces es una manera práctica que desdice la fe, que hace perder la fe a la gente, que hace que los católicos caer en la incertidumbre de decir, bueno, es que si ellos están bien, pues entonces yo también, entonces todos estamos bien, entonces yo qué hago aquí, para qué es necesario ser católico o no. Entonces el Papa abiertamente dice que no hay que convertir a los demás, lo dice públicamente, lo dice abiertamente, y eso es una manera de desdecir la fe. El Papa está diciendo lo contrario exactamente de lo que dijo Jesucristo, que dijo a los apóstoles: id y evangelizar a todas las naciones. Aquel que creyera se salvará y aquel que no creerá se condenará. Mientras que el Papa ahora dice exactamente lo contrario. Dice, no, es que no hay que convertir a los demás, eso es algo malo, así lo dice. Tratar de convertir a los demás es veneno para el ecumenismo, para su ecumenismo, para su apostasía, porque ellos están negando la fe con todas esas cosas. Y el pueblo cristiano que está en la iglesia moderna oye todas esas cosas y él mismo su fe es socavada por todas estas actitudes ambiguas, por lo menos ambiguas, a veces más explícitas, a veces menos, pero de una manera que hace que la gente pierda el sentido del valor de su fe, de la primacía de la verdadera religión, y no solo primacía de la exclusividad, porque las otras religiones no tienen derechos, no deberían existir. Entonces la Iglesia Católica es la única que tiene realmente derechos. Entonces si nos ponemos todos al mismo nivel, entonces la religión católica pierde su sentido, pierde su valor, y entonces no es ella la depositaria de la verdad divina, no es ella la depositaria de la salvación, la única mediadora de la salvación. Entonces la Iglesia debe pasar antes que todo en este mundo, por eso tiene la primacía y los otros no tienen derechos. O sea, solo se puede tener derechos en Dios. Entonces los que no están en Dios pierden sus derechos. Entonces los derechos que tenemos en esta vida, todo lo que Dios nos da, todo es una oportunidad para salvarnos, y en ese sentido Dios nos da eso con ese fin. Todo, hasta los bienes materiales, todo lo que Dios nos da en esta vida es para ordenarlo a la gloria de Dios y a nuestra salvación, todo, hasta la vida material, hasta todas las cosas, actividades humanas y materiales, todo debería estar ordenado a nuestra salvación. Entonces hoy, con este mundo laicista, se ha logrado hacer que la gente acepte ese concepto de que debe haber la religión y la vida social deben estar separados, y que la religión debe ser algo puramente personal, cada quien piensa lo que él le gusta, lo que él quiera, y que no la vida social, la vida material, la vida, todos los aspectos de la vida humana no tienen por qué dar cuentas a Dios y a la religión católica. Y eso es falso.
porque todo debe estar ordenado a la gloria de Dios, a la salvación de nuestra alma. Así que por eso la Iglesia siempre nos recomienda no solo alejarnos del pecado, claro, sí, del pecado, pero también alejarnos de aquello que pudiera ser un obstáculo a nuestra salvación. Hay cosas que en sí no son malas, pero pueden ser una ocasión para el pecado, ¿verdad? Por eso la Iglesia nos recomienda en esta Cuaresma especialmente alejarnos de las cosas mundanas, alejarnos de las cosas de practicar la pobreza, practicar la penitencia, no porque la comida sea algo malo, sino porque esa abundancia de cosas materiales nos hace olvidar a Dios. Y bueno, las cosas materiales muchas no son malas, pero nos pueden hacer olvidar, perder el sentido de nuestra salvación, de Dios, de por qué estamos aquí. Así que hay que usar las cosas materiales que Dios nos da con cuidado, porque es muy fácil afeccionarse a ellas y olvidar a Dios, e incluso de ahí pasar al pecado, ¿verdad? Cuando uno se afecciona mucho a las cosas de este mundo, aunque no sean malas algunas, a veces uno llega al pecado más fácilmente. Por eso la Iglesia nos recomienda no solo evitar el mal francamente malo, sino también las ocasiones del mal, las ocasiones de pecado. Y hay cosas que no son malas, pero nos acercan al pecado, nos acercan al precipicio, nos acercan a la ocasión al mal. Entonces, por eso debemos ser bastante sobrios en nuestra vida, debemos practicar la sobriedad, y no solo la penitencia, sino también la sobriedad, o sea, no evitar solo el pecado, pero sino también tener cuidado, no hacer siempre todo lo que nos atrae, todo lo que nos gusta, y no hacer siempre todo lo que quisiéramos hacer, que a veces tenemos deseos de cosas buenas, y yo pienso que hay cosas que no son malas, que podemos, alguna distracción, algún placer que no es malo, hay cosas que uno puede hacer, pero a veces dice no, mejor no, porque si no me voy a comenzar a relajar y voy a siempre querer siempre solo lo bonito, y no voy a querer hacer mi deber, no voy a querer evitar el pecado. Entonces mejor más distancia de ciertas cosas, ¿verdad? Para proteger mi alma, para protegerme de la ocasión de pecado. Entonces ahí está, ¿verdad? Y así también en la fe, en las cuestiones de la fe, San Pablo nos recomienda de tener distancia con las personas que no creen, ¿verdad? Incluso con los malos católicos, decir, bueno, ve con él, hazle una reflexión, llámale la atención 2 veces, y después recomiéndalo a la Iglesia. Y si este católico no quiere escuchar ni siquiera a la Iglesia, entonces ya tenlo como un publicano, como un pecador, y aléjate de él, ¿verdad? Entonces la misma Escritura nos aconseja de alejarnos de las personas que no quieren obedecer a Dios. No es el ejemplo que hoy se nos da en esta iglesia conciliar, que quieren estar bien con todos, no solo con aquellos que no tienen la fe, sino aquellos que ofenden directamente a Dios de una manera descarada, como ese artista que puso un Cristo, que hacía disque obras de arte, y puso un crucifijo dentro de la sociedad, y eso consideraba una obra de arte. Entonces el Papa lo recibió con la sonrisa, sin llamarle la atención, sin decir nada. Esas actitudes desorientan al pueblo fiel, esas actitudes hacen perder la fe y siembran la indiferencia entre los católicos, ¿verdad? Como esa fotografía que está Monseñor Felé saludando a
al Papa Benedicto XVI con una gran sonrisa, una sonrisa exagerada, una sonrisa fuera de lugar, como si estuviera en lo máximo, y sabiendo que este hombre es un modernista y que ha perseguido la tradición. Por más que se dé un barniz de conservador, no es verdad. Él siempre persiguió la fe. Él fue uno de los promotores del Concilio Vaticano II, de los grandes teólogos que hicieron el Concilio Vaticano II. ¿Cómo es posible que el Monseñor Felé haya ido a verlo y se haya fotografiado de él con esa sonrisa como si todo fuera normal? Y no lo es. Eso desorienta a los fieles, eso siembra la duda, siempre la incertidumbre del valor de nuestro combate, de nuestra lucha. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué Monseñor Lefebvre fundó la Fraternidad San Pío X? ¿Por qué él promovió la tradición en el mundo? Y muchísima gente se acercó a la tradición gracias a él. Entonces están desanimando a toda esa gente, a esos fieles, esos católicos que antes tenían las ideas claras de lo que es el combate de la fe y ahora ya no. Es una pena, es una tristeza. Entonces tengamos claro que la fe no es solo decir, no solo pensar, sino también es actuar, es dar el ejemplo, es cómo vivo, qué es lo que hago, con quién ando, qué actitudes, con quién me comprometo, con quién colaboro. Eso también es la fe. Si yo hago actos ambiguos, y yo estoy debilitando mi fe, aunque que se diga todo lo que se quiera, pero cuando uno hace un acto que es contrario a la fe, no puede hacerse ese acto sin que haya una consecuencia en nuestra fe, o que la debilite o que la destruya. Entonces hay personas que pecan gravemente contra la fe por actos dudosos, por actos ambiguos, por malos ejemplos que puedan dar. Están pecando contra la fe y están afectando a la fe de los demás por su mal ejemplo. Entonces la fe no es una cosa puramente teórica que uno lee en los libros. Sí, ciertamente en los libros hallamos los conceptos de la fe, por ejemplo en el catecismo, pero esa fe si no es vivida, pues no es fe. Entonces debemos practicar lo que creemos, y si decimos que creemos algo y hacemos lo contrario, no puede ser porque eso destruye. En realidad no creemos, porque estoy haciendo lo contrario. Es como decir, yo te amo y al mismo tiempo te hago daño, te destruyo. Entonces no es cierto. Por el mismo acto, por la misma actitud, por el mismo gesto, yo estoy destruyendo ese amor. Y así también en la fe, cuando yo hago actos que desdicen mi fe, estoy destruyendo mi fe. Que digan lo que quieran y digan, no, es que yo sigo creyendo, yo tengo fe, etcétera, pero tus actos no pueden ser compatibles con un acto de fe interno si tú estás haciendo un acto que es contrario a esas convicciones. Por el gesto mismo, por el acto mismo, estás destruyendo tu fe. Es imposible de otra manera. Entonces hay actos que sí, que debilitan la fe, y hay otros que la destruyen, ¿verdad? Entonces, si alguien hace un acto directamente grave, sí destruye su fe, y ya no tiene la fe, aunque diga que no, pero es que el acto es un testimonio también de lo que pensamos, y lo que hacemos es un testimonio de lo que creemos, y no se puede desligar. Así que una persona que se dice tradicionalista, pero en su vida da el mal ejemplo, su vida no vive la fe, pues es un mal católico. Yo no digo que haya perdido siempre la fe plenamente, pero por lo menos se puede decir que no es un buen católico. Y un buen católico, por definición, un mal católico por definición, es alguien que tiene una fe débil,
una fe defectuosa, una fe dañada. Entonces no basta decir yo creo, hay que practicar lo que se vive, lo que se cree, y también unirlo a la caridad, porque si nuestros actos desdicen lo que pensamos, pueden ser pecados mortales. Entonces un pecado mortal nos hace perder la caridad. Bueno, tal vez no nos haga perder la fe, pero esa fe se debilita, porque la fe normalmente debe estar unida a la caridad. Entonces una fe sin caridad es una fe, como le dicen, muerta. Es una fe que sí cree, ¿verdad? Pero no está muerta porque no tiene la gracia, porque no tiene la caridad. Entonces no es suficiente decir yo creo. Y hay muchas personas, cuando Jesús en el juicio final preguntará a las personas, a cada quien preguntará a los buenos, preguntará a los malos, y decir, porque él no les preguntará es que tú creíste o no creíste. Y dice, tú me ayudaste, tú me diste de beber, tú me diste los actos. Les preguntará sobre todo los actos. Claro que sí, también la fe cuenta, pero una fe que tiene actos, que no es solo puro pensamiento. Y en esa fe con actos es la que nos salvará. Esa fe con actos, porque si uno hace actos buenos, uno puede recuperar la caridad, ¿verdad? Incluso hay personas que están en pecado mortal, pero cuando hacen actos buenos a los demás, a veces Dios les da gracias especiales a esas personas, y muchas se han salvado así porque en su vida hicieron buenas obras. Y entonces esos buenos actos son como un imán que atrae la misericordia de Dios, y esas personas a veces, aunque hayan sido pecadores, Dios les da la gracia de arrepentirse antes de morir, o tener un sacerdote, y porque tuvieron buenos actos. Y esos actos, aunque ellos tal vez estaban mal por algunos pecados, pero esos actos en cierta manera corresponden a la caridad, entonces Dios los recompensa. Así que no nos limitemos a pensar bien, no nos limitemos a tener buenas convicciones, y que hay que tenerlas y fuertes, pero también tratemos de vivir y de actuar con esa fe en Dios. Entonces que nuestra vida corresponda, y no nos dejemos contaminar por esa ambigüedad que hoy es propia del mundo moderno. Todos no saben ni qué piensan, todos quieren la paz y la comodidad, todo eso sí, pero que quieran la verdad, que busquen la voluntad de Dios, pues eso ahí ya no todos, ¿verdad? Entonces no, seremos juzgados si realmente vivimos dentro de la fe, de la caridad, de la ley de Dios. Pero esa ley debe estar animada, debe estar vivida en los actos. Así que vamos a pedirle a Dios que nos libere de esa tibieza, de esa falta de fe, que ya en los apóstoles se veía, porque ellos lo abandonaron en su pasión, pero porque no habían recibido el Espíritu Santo todavía, estaban debilitados, estaban débiles. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de asistir a misa, de comulgar, de recibir los sacramentos, si no por lo menos a distancia recibirlos espiritualmente. Se puede decir una comunión espiritual, una confesión espiritual. Tenemos esa oportunidad, pues demos gracias a Dios, porque tenemos más fuerza, tenemos más estabilidad si vivimos en esa fe y esa caridad y esa gracia que cada día Dios nos da, y nos perfecciona, nos mejora en cada acto,
que hayamos cumplido con fidelidad, estamos perfeccionando nuestras virtudes y cada vez somos mejores si somos fieles a todos esos actos que Dios nos pide. Cada día somos mejores y crecemos en mérito y en gracia y en caridad, y un día esa gloria se va a ver en el cielo por toda eternidad con la gracia de Dios. Pedimos, Corazón Inmaculado de María, su asistencia y la gracia de ser fieles como Él lo fue. Pidamos esa gracia en esta misa y en esta Semana Santa. No olvidemos que mañana es el aniversario de la muerte de nuestro fundador, Monseñor Lefebvre, que fue un lunes santo que murió él, y al mismo tiempo fue el día de la Anunciación, que según los antiguos el día de la Anunciación fue el verdadero día en que Jesucristo murió. El día que murió nuestro Señor fue el mismo día en que fue el día de la Anunciación. Así que Monseñor Lefebvre, yo pienso que él pidió esa gracia porque una vez había un sacerdote en el seminario que comentaba eso, porque el día de la Anunciación es el día del buen ladrón. Entonces él le dijo a Monseñor: sí, ese día es en realidad el día que Jesucristo murió, porque es el día del buen ladrón. Pero la Iglesia ha organizado la Semana Santa de una cierta manera, para el bien de los fieles, pero en ese tiempo se celebra la muerte de nuestro Señor, pero el verdadero día en que Jesucristo murió fue el día del 25 de marzo, que fue al mismo tiempo el día que fue el día de la Encarnación, cuando el ángel Gabriel anunció a María. Entonces Monseñor se interesó mucho en eso que le dijo ese sacerdote y le hizo preguntas y todo. Yo tengo la impresión que Monseñor Lefebvre pidió la gracia de morir ese día. Yo no tengo razones especiales para decir eso, pero yo tengo la impresión que él pidió esa gracia y que le fue concedida, porque él murió el día en que nuestro Señor murió. Y es mañana que se juntan otra vez esos dos días, esa fiesta de la Anunciación y el lunes santo. Pues no olvidemos de hacer memoria y pedirle a él. No creo que necesite nuestras oraciones, pero podemos pedirle en ese día gracias para nosotros y todos los tradicionalistas que estén bien, y los que están desorientados, que hoy ya son muchos, que ya están desorientándose. Pediremos mañana en la misa por esa intención. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.